soldado, me alegro que estés vivo. Eso significa que con el Señor te quiere usar para reconciliar algo con Él. En el vídeo anterior vimos cómo es Dios a través del Espíritu Santo el que testifica de su Hijo a través de nosotros. Y vimos cómo participamos nosotros en esa obra. Hoy veremos una forma complementaria en la que el Padre testifica de su Hijo a través del Espíritu. Y son las señales, milagros y maravillas. Son muchas las controversias que hay alrededor de este tema, pero hoy vamos a tocar algunos puntos claves que nos ayudarán a tener un poquito más de luz. Punto número 1. Los señales, milagros y maravillas los hace el Padre a través del Espíritu y también testifican sobre Jesús. Esto lo vemos en Juan 5. En un contexto en el que Jesús estaba sanando enfermos, Él dice que el Padre testifica sobre Él a través de estas señales, de forma que sirven como complemento para persuadir a las personas sobre la verdad del Evangelio. Son eventos sobrenaturales que certifican la absoluta supremacía de Cristo sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre las leyes naturales. En ningún caso respaldan la doctrina del predicador, solo respaldan la victoria de Jesucristo en la cruz. Este es el fundamento y el propósito bíblico de los milagros en la iglesia. Ya no es que yo te diga que Jesús gobierna sobre todo, sino que como emisario autorizado por el Rey te presento una evidencia de parte de Él, un presente de paz, para que tengas no solo el testimonio verbal del emisario, sino una demostración de soberanía de que el Rey del reino al que digo representar es quien dice ser, y que la palabra de reconciliación que te estoy predicando como emisario es verdadera. Es decir, que aun tú siendo enemigo suyo, verdaderamente el Rey te hace misericordia y extiende hacia ti un acuerdo de paz. Bienaventurados los pies que anuncian la paz. Esto nos lleva a otro punto: poder y autoridad. Poder es capacidad, mientras que autoridad es el permiso para ejercer ese poder, esa capacidad. Por ejemplo, un policía tiene poder porque tiene una pistola y puede disparar, y tiene autoridad porque tiene un permiso para utilizarla. La autoridad legitima el uso del poder y hace que usar ese poder sea legal. Y estos conceptos son súper interesantes de tratar para que nuestra fe sea firme a la hora de movernos en lo sobrenatural, ya que Satanás siempre intentará hacernos dudar de si verdaderamente estamos preparados para obrar milagros, señales, prodigios, porque apagando las señales en la iglesia se elimina un pilar importante y bíblico en la predicación del Evangelio. Entonces, Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, que además de retener a la gente pecando, incluyen enfermedad, muerte, cautividad. Todo este poder y autoridad sobre las personas, las tinieblas lo adquirieron cuando Adán desobedeció, de forma que todo el mundo quedó bajo el maligno, esclavos a la voluntad de él. Sin embargo, llegado el postrer Adán, Jesucristo, las tinieblas fueron despojados de todo poder y autoridad que tenían y quedaron sometidas a Cristo. Antes el ser humano no tenía posibilidad de ser libre de Satanás y sus obras. Pero en Cristo fuimos hechos libres de ese yugo al ser injertados en aquel que venció. Ahora Jesús utiliza este poder y autoridad adquiridas en sus sacrificios en la cruz del Calvario para manifestar la destrucción y la derrota del reino de las tinieblas, deshaciendo sus obras y llevando a cabo el eterno propósito del Padre. Y Él utiliza a la iglesia para hacer esto según su voluntad. Cada creyente tiene todo el poder y la autoridad de Dios para obrar milagros, señales y prodigios. Este poder y autoridad no tiene que ver con una vida sin errores ni de mucha oración. Se trata de algo que alcanzó Cristo en la cruz y que nosotros disfrutamos al haber sido hechos uno con Él. Tener este entendimiento de que la cruz fue más que suficiente para manifestar todo el poder y la autoridad de Dios sobre las tinieblas será lo que traerá seguridad en nuestro corazón para obrar todo tipo de señales milagrosas que son por la fe. No vamos a entrar en los mecanismos que operan detrás de esto, pero podemos conocerlos en su palabra. Dios lo hizo tan sencillo que al final del vídeo te tengo un testimonio que te va a cambiar la forma de verlo. Y el tercer punto sin el cual todo esto se queda cojo: la obediencia. Sí, el Señor nos dijo que nos dio toda autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero nosotros no actuamos según nuestra propia cuenta o voluntad, sino que estamos sujetos 200% al Señor. Claro, es que el propósito de todo esto
simplemente es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, se trata solamente de obediencia. Te invito a que te olvides del resto y le quites todo el misticismo y el glamour a todo lo que pensabas sobre milagros. Simplemente tenemos un Dios sobrenatural por naturaleza que tiene herramientas sobrenaturales en su inventario que sus siervos utilizarán según la obra que Él necesite hacer en la tierra. Servimos a un reino y simplemente somos la extensión de ese reino aquí abajo, las manos y los pies del rey, por lo que nosotros no decidimos cuándo usar ese poder y esa autoridad. No nos corresponde, estamos solamente al servicio de nuestro dueño. El centurión, que tenía poder y autoridad para servir a la ciudadanía romana al servicio del imperio romano, lo tenía muy claro. Le dijo a Jesús: yo sé que eres hombre puesto bajo autoridad, y como solo haces lo que el Padre te manda, sé que cuando des la palabra, como no hablas en tu propio nombre, sino en el de tu Padre, los recursos del reino al que representas están disponibles y desplegables para que se cumpla la misión para la cual fuiste enviado. Ese es el lugar que toman los milagros dentro de la predicación del Evangelio. Ser una herramienta y un complemento del testimonio que el Padre da acerca del Hijo cuando el Padre requiera utilizar esta herramienta para hacer su obra. Nuestra misión es estar abiertos y dispuestos para obedecerle. No se trata de creer que va a ocurrir porque yo lo digo y soy hijo de Dios. Es creer que porque Dios me mandó, cuando ore por ese enfermo se va a sanar. Cuando ore por ese ciego va a comenzar a ver. Porque no hablo en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesucristo, quien despojó a todas las tinieblas y vive y reina para siempre. Cuando yo obedezco al que me envió, me convierto en un instrumento suyo para que Él ejerza su poder y su autoridad en la tierra. Este es el patrón que hay en todas las escrituras sobre señales milagrosas. No neguemos la verdad de la palabra porque haya mucha gente que haga esto mal. El poder y la autoridad de Cristo empieza a fluir a través de nosotros cuando obramos obedeciendo al Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros ponemos niveles y cosas, pero es lo mismo que ocurre en la predicación de la palabra. Cuando yo hablo lo que el Señor me manda hablar, esa palabra, aunque no vaya acompañada de una señal milagrosa, es poder de Dios para hacer la obra que Él quiere. Y hay veces que esa obra será darle un entendimiento a alguien y otras veces que será resucitar un muerto. Pero es el mismo poder, la misma autoridad y la misma obediencia. Sabremos que verdaderamente obramos en el nombre del Señor cuando los milagros comiencen a ocurrir. Entonces es que Dios nos mandó a testificar a través de esta herramienta. Pero esto no aprueba ni la doctrina del predicador, ni sus enseñanzas, ni sus formas. Lo único que respalda es que Jesucristo es real, que venció en la cruz y que Él vive y reina para siempre sentado a la derecha del Padre. Hay muchos puntos más sobre este tema, pero lo vamos a dejar aquí. Y termino con un bonito testimonio para que entienda que no hay excusas ni impedimentos en tu vida para que Dios te use para obrar todo tipo de milagros. Esto ocurrió en Argentina, en una iglesia con mucha cultura de sanidad, nada raro, pero que generalmente la congregación está acostumbrada a orar por sanidad en su trabajo, con sus amigos, con sus familiares, y Dios hace milagros. Entonces llega un hombre con su hijo pequeñito al culto, y como estaba allí y vieron que era nuevo, le dicen: oye, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Bienvenido. Y él respondió: bueno, he venido porque he escuchado que en esta iglesia oran por los enfermos. Y le respondieron: bueno, díganos qué necesita, etc. Y dice el hombre: no era para mí, era para mi hijo que tiene pies planos. Pero al entrar en la iglesia vimos a unos niñitos que estaban jugando con unos cochecitos. Y oraron por él y mi hijo se sanó. Niños pequeños, ¿qué te quiero decir con esto? Que si estás en Cristo y verdaderamente crees como un niño que Cristo derrotó las tinieblas, ora por los enfermos y sanarán. Preséntate disponible para que Dios te use así. Pero no te afanes, no busques eso de una forma equivocada. Simplemente permanece atento a su voz y cuando el Espíritu Santo te mande, obedece y simplemente ocurrirá. Dios te bendiga.